Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida mañana, el cual el Señor nos da el privilegio de poder disfrutar, de haber disfrutado un descanso en esta noche. Y damos gracias a Dios porque nos permite entrar a este devocional de Gotita de Bendición transmitido de lunes a viernes a las 7 de la mañana, horario de San Diego. Amén. De lunes a viernes es un devocional. ¿Y qué es un devocional? Algo que nos da devoción de quererlo oír todos los días. Que no se me pase porque necesito aprender algo. Que no se me vaya a pasar un día porque entonces ya no tuve esa palabra que Dios quería hablarme o que quería que yo aprendiera. Amén. Así es que ese es un devocional, algo que nosotros podemos todos los días tener una gotita de bendición de la palabra. Amén. Y voy a empezar leyendo el libro de la carta, no el libro, la carta de Pablo a los de Colosenses, y voy a donde dice la palabra de Dios, en el versículo 3 dice, no hagáis acepción de personas. No hagáis acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? El problema en la acepción, en hacer distinción de personas, pues obviamente va a traer división y va a traer problemas, ¿verdad? Y recuerde que estamos viendo el episodio de José. Estamos viendo el episodio de José, el cual nos habla la escritura en Génesis capítulo 37. Y ayer nos basamos exclusivamente a lo que es la envidia de los hermanos de José, ¿verdad? También les recalqué un poquito que a veces no es culpable ni uno ni otro. Tanto los dos lados son equivocados o son errados, ¿verdad? Primero, ¿qué culpa tenía José de que su papá lo amara más? Porque era el menor, o porque era el más bebé, o porque lo había tenido en su vejez, o porque era el chiquito, o porque era el hijo de la esposa amada. José no tenía culpa de ello. José no tenía que pagar las consecuencias del coraje, del odio, del resentimiento de los hermanos. Pero sin embargo, podemos darnos cuenta que el favoritismo, llevándolo incorrecta, ni correcta ni incorrectamente, no quiero decir de esta manera, pero el favoritismo, si tenemos una explicación para algo que va a hacer que no se haga acepción, que no se haga a un lado a alguien, entonces se convierte, o sea, lo podemos hacer correctamente y no se hace un favoritismo, ¿verdad? Entonces, pero realmente la palabra o esta condición de favoritismo es verdaderamente un caos, ¿verdad? Y ayer hablamos de la venganza de los hermanos. Que tampoco ellos, tenían, ahora sí que culpa, ¿verdad? De haber hecho lo que hicieron con José, porque vamos a estar viendo el día de mañana el otro episodio de lo que hicieron los hermanos de José contra él, ¿verdad? Pero la raíz no era el vestido de colores solamente. La raíz era el significado del vestido de colores. Entonces, vemos aquí anteriormente el padre de Jacob, que era Isaac, o el padre de Israel, porque acuérdense que ya era cambiado su nombre. También hicieron favoritismo los padres, ¿se recuerdan? Se los voy a recordar un poquitito.
Isaac amaba más ¿a quién? A Esaú. ¿Por qué? Porque congeniaban más, porque se llevaban más, porque eran tenían más empatía el uno al otro, eran más, o sea, que se llevaban, se entendían, se comprendían más. ¿Por qué? Porque si a Isaac le gustaba la casa, pues, y veía que su hijo Esaú le gustaba, decía, este es igualito a mí. Y había una inclinación de preferencia. Pero la mamá tenía la preferencia con José. Uno rojizo velludo y el otro lampiño. Y la mamá tenía más preferencia con José. ¿Por qué? Porque había más compatibilidad, había más, se parecía más a mí, era más como yo. Entonces había más, más entendimiento el uno con el otro. Y desde ahí ya venía ahora sí que este mal no cortado. Y que muchas veces lo hemos hecho o lo hemos vivido nosotros. Y viene Jacob y hace lo mismo, ¿verdad? Pero hay muchas circunstancias que sí puede ser que, aún la Biblia lo dice claramente, más Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez, y como le dije ayer, con la esposa correspondiente, la que más él amaba, en los momentos más difíciles que él tuvo con el encuentro con Esaú. Hubo muchos detalles detonantes que hicieron que Jacob sintiera esos sentimientos. Ahora, ¿son válidos? No. Ahora, ¿se equivocaron? Sí. ¿Nos equivocamos? Sí. Como humanos nos equivocamos, ¿verdad? Y casi siempre los hijos, en cualquier familia, a menos que nomás sea un hijo, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Pero cuando hay más de un hijo, siempre habrá esa pregunta. Y siempre dirán, ¿a quién quiere más? Tiene favorito a uno, tiene favorito al otro. Quiere más a este, quiere más a aquel. Siempre va a haber ese pensamiento. No voy a decir que rivalidad, porque a veces no llega ahí, pero sí llega en muchas ocasiones. Y casi siempre nos dicen los padres, no, yo a todos los quiero igual. Como hasta hoy decimos los padres, a los hijos, a todos los quiero igual. La diferencia es que a veces hay más compatibilidad con uno que con otro, porque somos más compatibles o somos más, o miramos la mayor necesidad en otro, ¿verdad? Ahora, no es justificable hacer distinción, no es justificable tener el favoritismo. ¿Por qué? Porque favoritismo es inclinación con alguien más, preferencia con alguien más, privilegios a otros más, reconocimiento a otros más. Entonces, esto es favoritismo, y cuando ocurre eso, y esto ocurre en todos lados, ocurre en la familia, ocurre en el trabajo, y siempre va a dañar el favoritismo. Siempre va a dañar el favoritismo. Entonces, cuando hay ese favoritismo, ¿qué es lo que daña de la otra persona? La autoestima. La autoestima daña la autoestima, fomenta el resentimiento y promueve la rivalidad. Y a veces sin darnos cuenta, porque yo no creo que Jacob quería dañar a su hijo José, porque el más dañado en este favoritismo fue José. El más dañado en este favoritismo fue José, porque el que más sufrió en esta historia fue José. No fue a los otros hijos que le hicieron el daño a José. Fue el mismo José el que se le dañó. ¿Por qué? Porque recibió el odio de sus hermanos, el desprecio de sus hermanos, las críticas de sus hermanos, las palabras hirientes de sus hermanos, y llegar al hecho de venderlo,
de deshacerse de él. Entonces, el favoritismo le perjudica al que le haces el favor, al que le hacemos el favor. Entonces, el favoritismo, eso es la consecuencia de este gran mal. La autoestima del otro baja, de los otros baja. Pero del que le haces el favor, pues también le hace mucho mal. A los otros les hace la baja estima, pero se promueve el resentimiento del uno al otro, se promueve la rivalidad del uno al otro en el favoritismo. ¿Y qué destruye? Pues muchas cosas, destruye la organización, destruye la motivación, obstaculiza que convivan, disminuye que se vean los unos a los otros. Entonces, cuando promovemos, a veces sin darnos cuenta, ese favoritismo, entonces dañamos las dos partes. La parte que nosotros queremos darle el favoritismo o la parte que hacemos la acepción, o sea, lo hacemos a un lado. Entonces, aquí vemos en este pedacitito de 3, 4 versículos, hay tanta enseñanza. Hay la enseñanza de la envidia y lo que causa la envidia, porque de hecho se llenaron de envidia. No era la túnica, sino era lo que simbolizaba la túnica. Y a veces como hijos sentimos el resentimiento de que se nos hace un lado, de que se nos hace menos, de que no se nos da el privilegio igual que al otro, del que no se nos llama igual que al otro, del que no se nos reconoce igual que al otro. Pero tenemos que entender nosotros, y sobre todo ya adultos, y decir, bueno, a lo mejor yo no soy el que congenio más, a lo mejor yo no soy el que busco más a mi padre, a lo mejor yo no soy el que le doy más tiempo a mi padre, a lo mejor es el que yo no tengo más pláticas con mi padre, a lo mejor no es el que le pongo muy buena atención a mi padre, a mis padres. Entonces tenemos que ver que nosotros también venimos a completar esa mala actitud del favoritismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitarlo? Porque sí se puede evitar. Y en este pasaje tan chiquito miramos la envidia. O sea, toda la familia es dañada por el favoritismo, igual que con la envidia. O sea, los dos casos son casos que hacen daño, tanto el favoritismo como la envidia. Porque el favoritismo, el papá lo sembró. Pero por ese favoritismo nació la envidia. Y cuando nació la envidia, dañaron al hijo, dañaron al papá y se dañaron ellos mismos. Porque vamos a ver al final. Vamos a ver al final de la historia, que es tremenda, ¿verdad? Entonces, esto de fomentar la preferencia, los privilegios, el reconocimiento, el favoritismo, la inclinación hacia alguien más, que sí se tiene. Ahora todos la vemos, todos lo podemos ver, sí se tiene, pero tenemos que entrar a un estado de comprender, tenemos que entrar a un estado de madurez. Porque si no entramos a ese estado de madurez, entonces entra el resentimiento, entra la rivalidad, entra el enojo, entra la envidia. Y es otra cosa que tenemos que cuidar. Aquí es otro pecado tremendo que carcome los huesos que tenemos que cuidar. Los dos lados, tanto al que se le dio el favoritismo, que le fue tan mal a José, y al que hizo este mal por la envidia, por haber sentido el peso del resentimiento, la bajoestima de su padre, la rivalidad que él sembró entre ellos. Entonces, ahora tenemos que entrar a una madurez de entendimiento. Yo tengo el mismo tiempo con ellos, yo les doy la misma atención, yo les pongo el oído
estoy presto para el oído, yo aguanto más esto, yo aguanto más lo otro. Tenemos que ver por qué se le pone una túnica especial. No sé si me entienda. Yo no estoy aprobando el favoritismo. No, yo no estoy aprobando el favoritismo. Yo estoy diciendo por qué razón o si fue temprano el tiempo que él le puso esa túnica. Porque de alguna forma esa túnica se le iba a ser puesta en algún momento. En algún momento. Porque era el hijo de la promesa. Era el hijo que iba a ser, el que iba a continuar que preservara Israel como pueblo. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no era el tiempo, tenía 17 años, muy jovencito, y no era el primogénito. Rubén haber estado enojado, todos estaban enojados, y hay razón por los dos lados, hay razón. No tenía culpa José que su papá tuviera esas acciones con él. Y no tenían culpa sus hermanos, o tenían la razón de sentir lo que sentían. Pero tenemos que entrar aquí al estado de madurez. Y cuando yo digo estado de madurez, es estado de conciencia, estado de preguntarnos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Se le puso esa túnica de colores, porque no era la túnica, era lo que significaba la túnica. En los tiempos bíblicos la túnica significaba, si tenía manga larga significaba algo, si tenía un color específico significaba algo, si tenía hasta abajo significaba algo, si tenía unas campanitas alrededor significaba algo. O sea, la túnica significaba autoridad, privilegio, liderazgo. O sea, significaba algo. Y sí iba a suceder eso con José. Tal vez no era el tiempo, ¿verdad? Tal vez no era el momento de ponerle esa túnica, porque fue muy joven. Pero también era de parte de Dios, porque José iba a tener un proceso para poder llegar a donde tenía que llegar, para poder preservar la vida del pueblo de Israel, la vida de la familia de él, de sus mismos hermanos, de su mismo padre. Entonces, todo Dios tiene un plan y todo en Dios tiene un propósito. A veces no lo entendemos al momento. A lo mejor Dios nos está enseñando a no tener favoritismo. Si lo tuvieron los padres, a nosotros no tenerlo, ¿verdad? Y evitar hacer distinción, evitar hacer preferencias, procurar tener las mismas visiones con cada uno, ¿verdad? Pero va a haber imposible que no haya algo más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya entramos ahora hacia la madurez. ¿Cuánto tiempo convivimos? ¿Con quién congeniamos? ¿Por qué congeniamos? ¿Por qué tienen esa preferencia? ¿Por qué se inclinan hacia alguien? Va a haber alguien que se van a inclinar porque es el más dañado, porque es el que más necesita, aquel borracho, aquel drogadicto, aquel que necesita la ayuda. Y decimos, ay, todo le da. No, es el que necesita más ayuda. Tenemos que entenderlo con madurez. ¿Por qué se le está poniendo esa túnica? ¿Por qué se le está poniendo esa túnica especial? ¿Por qué? Tenemos que entenderlo con madurez. O a lo mejor es un caso de enfermedad en alguien. Obviamente va a tener la atención más firme con el que está enfermo, y dice el que no está enfermo, y yo qué culpa tengo que nació enfermo. Pero ahora tenemos que entrar en una madurez del por qué, por qué razones hay eso. Y no otra vez le digo, yo no estoy justificando el favoritismo. Estoy que lo entendamos y que podamos comprender por qué a veces lo vemos como favoritismo, ¿verdad? A lo mejor no era el tiempo de José que le pusieran esa túnica, porque estaba muy joven y no supo cómo combatir. No supo. Y lo vendieron, lo echaron a la cisterna, lo vendieron y lo mandaron a otra parte, a Egipto. O sea, le robaron todo a José. Y no tenía culpa. ¿De qué culpa tenía de ser el preferido?
de su papá. No tenía culpa. Pero aquí en este pedacito, en estos 3, 4 versículos, encontramos bastantísimas cosas. Encontramos la postura de la túnica, que significa autoridad, liderazgo. Me hubiese gustado, la Biblia no dice cuántos colores eran, no dice. Lo traté de buscar, no dice. No dice qué significan los colores, pero sí dice la Biblia, eso sí, sí dice qué significa en otras partes, con otros personajes, qué significa la túnica larga, qué significa con manga larga o larga hasta abajo o más arriba. Entonces sí dice de eso, pero no dice qué significado. Puede haber gente que le ponga significado a los colores. La Biblia no dice cuántos colores, la Biblia no dice qué significaba cada color. Ojalá me hubiese gustado encontrarlo, pero sí dice lo que es una túnica: autoridad, liderazgo, reinado. Es algo más arriba que Jacob sabía que tenía que emprender eso, pero lo hizo equivocadamente. ¿Por qué? Porque le dio ese privilegio. Yo no sé si les explicó, no les explicó, si les dijo, no les dijo, si les dijo que había una palabra profética, si les dijo que era por la madre, que era la esposa por la cual vendría la bendición, que no vendría de las concubinas. O sea, tenía que dar una explicación y no la hubo. No sé, no dice la Biblia, pero lo que sí dice es que lo amaba. ¿Por qué? Porque lo tuvo en su vejez. ¿Por qué? Porque le alegró la vida en su vejez. ¿Por qué? Porque le alegró sus emociones, las cuales había vivido unos tiempos muy difíciles, Jacob. ¿Amén? Entonces, no apruebo ninguno, ni la envidia, ni el favoritismo. No se aprueban, porque solo vienen a traer daño. Espíritu Santo, en esta mañana levantamos una oración delante de ti. Espíritu Santo, si hubiese alguien dañado por el favoritismo, si hubiese alguien, y creo que sí hay, Señor, si hubiese alguien dañado por el favoritismo, si hubiese alguien herido por el favoritismo, Espíritu Santo, que pueda acercarse a ti, que tú no eres Dios que hace acepción de personas, que no hay distinción en ti, que no hay diferencia en ti, y que podamos comprender la otra parte. Pero si hubiésemos sido dañados por ello, Espíritu Santo, pon sanidad a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestras emociones. Sánala, Señor, y que podamos ahora mirarlo con otros ojos, con una madurez. ¿A dónde nos llevó? ¿A dónde nos llevó tal vez ese favoritismo? ¿Y por qué tú permitiste que lo hubiera? Y que podamos ver el fruto aún del mal, podamos ver el bien en esa situación equivocada. Padre, ayúdanos a entenderlo y a perdonar y a perdonarnos. Ayúdanos a entender, Señor, aún los errores que a veces nuestros padres hicieron, porque no hay perfecto ni aun uno. Solamente tú. Ayúdanos a poder mirarlos con madurez. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que sea usted el que sane el corazón de aquel que fue dañado por esta actitud de favoritismo. Pero también oramos, Señor, que si hay envidia, Señor, que carcome los huesos, que podamos reaccionar y decir: esto no hace bien a mi vida, y que podamos tomar el camino correcto. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Espíritu Santo. De verdad, Espíritu Santo, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Que tengan un martes bendecido. 17 de junio del 2026. Bendiciones, y que espero en Dios que hayamos aprendido algo en esta mañana. Abrazos.